de ir con mis abuelos, bueno, con mi padre a Salamanca, y teníamos la ikurriña puesta siempre en el coche, ¿no? Entonces de decir mi padre, no, vamos a quitarlo porque igual nos dicen algo. Y yo tampoco entendía, pero ahorita, ¿pero por qué vamos a quitarlo? Ateratzen zinen lagunekin eta askotan, lagunak alde batera korrika, zu beste alde batera, eta nik ez dut ezer egin, zergatik egin behar dut korrika. Nuestra sociedad está muy acostumbrada a que cuando se discute es para convencer al otro, para arrastrarlo a mi posición. Verdaderamente las discusiones o los debates deberían ser reflexivos, es decir, yo te expongo por qué he llegado a las conclusiones que he llegado a través de unos argumentos que para mí son de peso y están bien construidos, y eso puede hacer que los tuyos enriquezcan, que veas otra perspectiva y desde esa perspectiva puedes replantearte lo tuyo. Ese es precisamente uno de los objetivos de los Bake Ibilbideak, una iniciativa que se enmarca dentro del Convenio de Paz y Convivencia firmado entre el Consejo de Juventud de Euskadi y el Gobierno vasco. Un proyecto que ha recorrido las 3 capitales vascas y que pretende crear un espacio en el que los jóvenes de entre 18 y 30 años compartan sus reflexiones sobre el camino hacia la normalización política en Euskadi, hablando de sus experiencias pasadas, de la situación que viven en el presente y del futuro que les gustaría construir. Hay que remarcar que estas personas jóvenes han sido súper valientes a la hora de venir a este tipo de iniciativas y además hacerlo en dinámicas con personas que no conocemos, mucho más complicado. Bilboko manifestazioan baita etxeratek egin zuna ere, horre izan zen silentzioz eta izan zen bastante. Jendeak zuen oiurik egin. Fakultatzen joa eta ikuste ditut kartela jartzen dena borroka dela bide bakarra. Nik uste barruan oraindik badagoela golpeak eta badagoela oihuak. Unas dinámicas que desde el Departamento de Paz y Convivencia han valorado muy positivamente y en las que se ha tratado de exponer y adoptar cada testimonio lejos de prejuicios y bandos. De lo que se trata es de eliminar esos lados y verdaderamente ver solamente el sentimiento que nos une. Y a través de ese sentimiento que nos une, intentar entendernos y compartirlo. Guztik entzun eta guzti horietatik konklusioak atea eta azken elkar bizitzea da hori, ez? Si los padres o los abuelos no querían hablar por dolor, ellos sí. Ellos no quieren vivir con odio, ni quieren que sus hijos vivan con odio. Naiz eta isiltasuna egontatauak jende asko dagoela prest hitz egiteko eta eztabaidatzeko eta ez naizela bakarra izango. Esa memoria condiciona mucho, digamos, el actuar del día a día y creo que hay que trabajar en deconstruir para poder avanzar todos en un camino juntos. Oso idea ezberdineko pertsonak bildu gara, baina danok minimo batzuk jarri ditu komunian eta horrekin geratzen naiz. Ellos han vivido una realidad concreta, gracias a esa experiencia que han tenido, tienen una visión concreta, pero existen otras muchas visiones. ¿Hasta qué punto esas visiones me pueden enriquecer? Hasta el punto que tú te dejes enriquecer.